La palabra que consideraremos a continuación es Gena. Esta es la forma griega de pronunciarlo, al valle de Hinnom, como lo tenemos allí escrito, que refleja un lugar que llegó a ser un quemadero. Esto es un desfiladero cercano a Jerusalén donde se practicaba el rito bárbaro de quemar niños al dios Moloch, y que finalmente el rey Josías profanó, lo destrozó, e incluso allí también quemó huesos y demás para hacer desaparecer esta práctica, pero se convirtió finalmente con el paso del tiempo y especialmente con la interpretación de los rabinos en un lugar de juicio de Dios. De hecho, hay un texto en Jeremías que ya vamos a mirar, que ese valle de Hinnom o Gena se convertiría en el valle de la matanza del Señor. Lo que importa de este estudio es si Gena significa infierno en el Nuevo Testamento, que es como se traduce en la mayor parte de las traducciones. Vamos pues a hacer un pequeño análisis de esta palabra. En el Nuevo Testamento aparecen 12 veces. Vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, al Gena de fuego. Otro tanto en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gena. También en Marcos capítulo 9, 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en la Gena, al fuego que no puede ser apagado. Y Santiago 3, 6, otro ejemplo más de los muchos, que como dijimos son varios usos que tiene en el Nuevo Testamento. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por la Gena. ¿Sí? Entonces, al hablar de un lugar de fuego, y un fuego que no se apaga, dice en Marcos capítulo 9, queremos luego examinar si hay tal cosa como un infierno que nunca se apaga. Vamos a ver ahora el uso original de esta palabra, el valle de Hinnom, en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 7, versículos 31 en adelante, vamos a mirar lo que se nos dice. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Esto es, entonces, esa expresión, o el valle de Hinnom también, es lo que luego se traduce en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento en particular como Gena, para quemar. Notemos la práctica alocada de quemar niños en ese desfiladero, como dijimos, cercano a Jerusalén, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Versículo 32, todavía dice más. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Esto es el valle del juicio. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Aún el 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Notemos que se está hablando de un lugar que se convertirá en un quemadero, en un valle de juicio, así como lo hacían para quemar, sacrificar a los niños en los altares de Moloch. Ahora Dios lo utilizará en forma inversa para castigar semejante pecado, en un valle de matanza. Veremos también la práctica en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, o en la Gena, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Práctica bárbara que a Dios jamás se le ocurrió. 2 de Reyes capítulo 23, versículo 10. Asimismo profanó, está hablando del rey Josías, a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Pero comparamos con Isaías capítulo 66, versículo 24, y este es ya el juicio de Dios contra el valle de Hinnom, lo que era esa práctica idolátrica en la antigüedad, un lugar para quemar niños, como Dios ahora quema allí a sus enemigos. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí,
porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Recordemos que esta expresión que nunca morirá, etcétera, que ya la estudiamos en otra ocasión, si nos acordamos la palabra hebrea olam y la griega aion, que significa para siempre, esto da la idea de una acción irreversible. No hay forma de volverse atrás en este juicio. Es decir, el gusano nadie lo apagará hasta que consume su obra. ¿Sí? Vamos entonces a seguir mirando, examinando esta palabra, pero con un nuevo vocablo que quizás sea más complicado. Este es el único uso de la palabra tartaró. Es un verbo del cual deriva el sustantivo tártaro, o tártaros en griego, que representa un lugar de quema donde están los malos quemándose debajo del Hades. Tanto que se nos dice que la distancia que hay entre el Hades y el Tártaro es similar a la que hay entre el cielo y la tierra, un lugar sumamente profundo, nos lo cuenta la mitología griega. Entonces, en 2 de Pedro 2:4, vamos a mirar en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice allí: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y antes de avanzar hacemos una reflexión. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro pudiera usar una palabra absolutamente de origen mitológico? Esto deriva de la mitología griega. Ya vamos a ver los usos de esta palabra en algunos textos de la mitología. No obstante, el apóstol Pedro hace un uso, digamos, extrabíblico para poner allí su mensaje que él quiere transmitir. Dice allí entonces que los ángeles tenebrosos fueron enviados a ese lugar lúgubre, el Tártaro, que dijimos es un lugar prácticamente impenetrable, muy profundo, donde efectivamente hay fuego. La pregunta es, ¿están esos ángeles malignos quemándose en un fuego literal? Si repasamos nuevamente el texto, se nos dice que están reservados para juicio, no que se están quemando, aunque el lugar sí es usado en la mitología como un lugar profundo de fuego. Otra vez, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles malignos, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Reiteramos, en la mitología griega es un lugar de mucho fuego, muy profundo, más abajo del Hades. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Están allí entonces reservados para el juicio de Dios. Pero miremos lo siguiente. Y es dónde aparece y en qué sentido esta palabra tártaro en la mitología griega. Aquí anotamos algunos textos. Es el caso de Hesíodo en su libro Teogonía, tanto en los párrafos 119, 722, 820, allí aparece la expresión tártaro, y demostrando que se trata de un lugar profundo donde se están quemando los rebeldes, los impíos. Otro tanto escribe Homero en la Ilíada, en el libro 8, allí en el párrafo 17, también dice lo mismo, al igual que su otro libro, la Odisea, en el canto 11, en el 576, allí en esa línea. Acordémonos cuando Ulises, este es el héroe de la Odisea, o también llamado Odiseo, Odiseus, entonces de allí deriva Ulises. Él es el que en el Hades hace traer gente al hacer un sacrificio. Ya habíamos comentado que hizo traer al profeta ciego tebano Tiresias, como también quiso hablar con un muerto que es Aquiles. Y esta gente salen del Tártaro, están muy profundos allí quemándose y salen arriba. Entonces esto lo menciona Homero en su libro, la Odisea, cuando tiene el diálogo Ulises, Odiseo, con Tiresias. También Platón en Gorgias dice algo similar en el párrafo 523, que en el Tártaro están viviendo los rebeldes quemándose. Ese es el juicio divino para los transgresores, de acuerdo al pensamiento de Sócrates, que Platón recoge y escribe allí en su libro Gorgias. Y otro tanto aparece en el apócrifo primero de Enoc, el capítulo 20, en el párrafo 2, versículo 2, se menciona también el Tártaro. Así que confirmamos con esto que era una palabra absolutamente popular en el mundo griego, pero extraña a la Biblia porque no se usa en la Septuaginta,
y Pedro la utiliza para especificar muy gravemente que los enemigos de Dios, los ángeles malignos, están allí aprisionados, nada menos que en lo más profundo que uno puede imaginar, lógicamente un lugar de fuego, el Tártaro, en la mitología. Pero ahora en el Nuevo Testamento es la pregunta que nos hacemos. Bien, en primer lugar decimos que es común en los autores, como vamos a mirar ahora, el citar autores profanos para transmitir una idea. Y entonces lo que importa es la idea que quieren transmitir, aunque usen fuente profana. Es el caso, por ejemplo, de San Pablo, cuando él en Hechos 17:28 cita a Epiménides y Arato, dos escritores. Vamos a ver la circunstancia. Recordemos que Pablo está en el Areópago, allí un lugar, una plaza donde se reúnen los filósofos, y como el texto dice, no tienen más novedad que escuchar cualquier cosa que esté corriendo por allí, y escuchaban que Pablo traía un mensaje nuevo, y entonces los reunió, y hablándoles a filósofos, allí se dicen que eran epicúreos, estoicos, entonces él les habla en lenguaje filosófico, y cita entonces algo que era familiar para ellos. Miremos entonces Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esto lo dice Epiménides. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esto pertenece a Arato. Lógicamente mucho se ha discutido acerca de este planteo de Pablo de usar filosofía para con los filósofos. Si miramos todo el texto, no dio resultado. Sí pudo llegarles, interesarles, tocar las fibras de su intelecto, pero convencerlos con lógica no fue así. El mensaje tuvo poco eco, como cuenta Hechos 17 al final, pero sirve para mostrar entonces que Pablo conocía de la literatura popular que ocurría, griega, filosófica, en ese tiempo, se valía de ella para traer su mensaje. Y por lo tanto el texto que trae es pertinente, creemos que es real, es válido, es inspirado por el Espíritu Santo en la mente de Pablo, aunque el texto de Epiménides o de Arato no sea palabra de Dios. Otro ejemplo miramos también cuando Pablo cita a otro poeta, Menandro, en 1 Corintios capítulo 15, 33. Miremos cómo dice allí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Si reparamos en esta traducción, la palabra conversación no es la ideal. Este es un reflejo de la traducción de 1909, porque la palabra homilía en griego significa compañía. Pero aquí que la palabra conversación, para el tiempo en que se traduce la Biblia, ya de 1569, la Biblia del Oso y diferentes ediciones, pero pensemos en la 1909, conversación también significa compañía. Pero hoy esa palabra, que antiguamente significaba compañía y conversación, hoy solamente significa conversación. Pero miramos el texto otra vez. Lo que ahí se nos está diciendo es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta frase no es de Pablo, sino de Menandro, un poeta que Pablo utiliza para fortalecer su mensaje. Estamos diciendo con esto que era libre en los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizar fuentes extrabíblicas. Otro ejemplo lo tenemos con Epiménides, que ya había sido citado en Hechos 17. Ahora reaparece en Tito, capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, esto es Epiménides, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Sí? Entonces, notemos otra vez el apóstol Pablo, para darle un mensaje, una exhortación a Tito, que iba a ser pastor en Creta. Entonces le dice él: cuídate de esa gente, porque hasta sus profetas, los escritores de ellos dicen semejante cosa, que son bestias, etc. Y entonces notamos allí que el apóstol no solamente conocía de la literatura extrabíblica, de escritores de resonancia, sino que se valía de ellos para fortalecer su mensaje. Por lo tanto, el mensaje que Pablo trae es inspirado por Dios, es válido. Dios nos revela que es palabra de Dios, aunque todo el escritor, lo que Epiménides haya escrito, no es palabra del Señor. Un ejemplo más lo miramos en el libro de Judas, cuando este autor cita el libro de Enoc.
Primero de Enoc, capítulo 1, versículo 19. Recordemos que este mismo libro de Enoc cita el Tártaro en el capítulo 20, como miramos allí una línea más arriba. Pero ahora en el capítulo 1:9 cita un texto famoso que Judas recoge. Vamos a ver entonces Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, el primer libro de los varios libros de Enoc que hay, el primer libro, capítulo 1, versículo 9, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, nuevamente, siempre planteo que miramos en los predecesores. ¿Convierte esto a Enoc en libro inspirado? No. Pero la cita sí, esa que Judas toma, sí creemos que es inspirada. ¿Y cuál es? Primero que considerando a Enoc como séptimo de Adán, es verdad, por la línea, recordemos que eran dos líneas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres liderados por Caín, y los hijos de Dios que debía haber liderado a Abel, lo lidera su hermano que lo sucede, Set, y el séptimo de la línea de los hijos de Dios va a ser Enoc. Y él es el que profetiza a los antediluvianos, antes de trasladarse, su mensaje de los juicios de Dios, especialmente relacionado con la segunda venida. Esto cuenta entonces el libro de Enoc. Ahora bien, al mirar estos autores, no es extraño entonces que Pedro utilizara una palabra de la mitología, muy cargada por cierto, como es Tártaro, que es un infierno de fuego. Recordemos que quien lo mejor lo plantea es Platón en Gorgias. Ahí lo tenemos allá en la línea arriba, en el párrafo 523, punto B. Allí es donde menciona que se están quemando los transgresores, aquellas personas que merecen ser castigadas con fuego y son echadas en lo muy profundo del Tártaro, que está muy lejos, más abajo del Hades y más arriba del Hades, pues entonces la tierra normal donde nosotros vivimos. El punto es, si allí hay fuego, es decir, si Pedro quiere decirnos con ello que entre los ángeles aprisionados hay un fuego que los está quemando. Por esto lo tienen que probar los otros textos bíblicos. El hecho de que se utilicen palabras allí, vamos a repasar otra vez 2 de Pedro 2:4, no dice que se están quemando con fuego, sino que están en el Tártaro. Entonces, con eso él quiere mostrar que están absolutamente encerrados en lo más recóndito, en lo más profundo de la existencia de la naturaleza viviente, humana o animal. Entonces, ahí, o incluso angélica, ahí están estos seres, pero no necesariamente dice Pedro que se están quemando con fuego. Miremos el texto otra vez, por última vez. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Esta es la idea principal. Es un abismo lúgubre, terrible, profundo, como es el Tártaro, según la descripción de la mitología griega. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Ese es el sentido principal que Pedro quiere traer. Están encerrados. Es muy triste la situación de esa gente. Ellos no tienen salida, no tienen perdón de Dios. Solamente esperan que Dios lleve adelante sus planes. Ellos llevarán los suyos para ser luego destruidos. Una historia muy triste. Pero con esto queremos explicar entonces tanto Tártaro como Gehenna. Gehenna, para completar este segmento, decimos que es la transliteración de la palabra griega del valle de Hinnom o del hijo de Hinnom, lugar donde en el rito idolátrico se quemaban niños en sacrificio a Moloch. Finalmente Dios castiga ese lugar profanándolo, más o menos con el rey Josías, quemando todo eso y convirtiéndolo en el valle de la matanza. Y de allí que los rabinos posteriores van a tomar el lugar como el juicio de Dios, lugar de quemaderos. Entonces, allí es que se utiliza esa expresión y Jesús la toma también para decir que es el lugar al infierno de fuego, al infierno de la Gehenna, donde permanentemente se quema, lo que llamamos un quemadero. Entonces lo toma como ilustración de los castigos de Dios, castigos que luego van a estar revelados en Apocalipsis, especialmente ya en la última parte que muestra cómo es que la muerte, el Hades, los pecadores son lanzados al lago de fuego. Ese es lo que más nos importa describir en cuanto a lo que es realmente la Gehenna y el Tártaro, el fuego final, que como ya estudiamos con Olam y Aion, duran según la naturaleza
de aquello a lo cual se aplica la palabra olam o aion. Y solamente sabiendo que Dios es eterno, pues olam y aion significa eterno para Dios. Pero aquello que es criatura es lo que la Biblia revela, que la criatura tiene fin. Y por lo tanto su fuego durará según la duración de esa criatura. El castigo de Dios, entonces así puede encontrarse armonía en otros textos. Vamos a leer uno más. Miremos la armonía en Malaquías capítulo 4, los primeros versículos, que nos muestran cómo es ese fuego de Dios que tiene un principio y tiene un fin también. De otro modo, ¿cuánta contradicción tendríamos en los textos bíblicos cuando algún versículo dice que nunca será apagado? Sí, nunca, nadie lo podrá apagar, pero va a terminar como nos lo cuenta Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Si imaginamos cómo es la estopa, se prende fuego y al poco tiempo, ya inmediatamente, casi inmediatamente se apaga. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2 todavía. Dice ahí: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Miremos todavía el 3, cómo se expresa de los pecadores. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el día final, ¿sí? Y van a ser ceniza, es decir, son quemados, duran un tiempo en la quema y son absolutamente destruidos hasta convertirse en ceniza. Así pues, estamos avanzando con este vocabulario de una selección de palabras hebreas y griegas para conocerlas mejor. Hay quienes establecen doctrina en base a lecturas discutidas de porciones del Nuevo Testamento. Es el caso que vamos a mirar ahora de Romanos 10:4, la palabra telos, que significa fin, cumplimiento, meta y aún impuesto. Es decir, esta palabra tiene variados significados y de algunos de ellos, o tomar algunos de ellos como básico para interpretar doctrina, es delicado. Vamos a ver entonces la primera lectura de Romanos capítulo 10, versículo 4, en nuestra versión Reina Valera 60, la versión común popular. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Se interpreta que fin acá significaría el final, la terminación de la ley. Es decir, venido Cristo, cesó, terminó la ley, para justicia o justificación de todo aquel que cree. La pregunta es, ¿será que con el advenimiento de Jesús terminó la ley? Porque el texto dice telos. Entonces estudiemos los significados de telos en otros versículos bíblicos y luego también el contexto de Romanos capítulo 10:4, los versículos que le acompañan. Miremos pues entonces el primer significado. Efectivamente significa fin o final o terminación, como los textos que leemos ahora. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, significa cesación, terminación. Más el fin o el final, la cesación de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, ahí habla de un cierre. Es decir, van a terminar todas las cosas como un final o fin. Ese es el significado. Pero recordemos, fin tiene varios sentidos más. Pero miremos más versículos. Marcos 3:26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su final, su terminación, su cierre. Notemos que todo esto puede significar telos. Y Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá, a diferencia del reino de Satanás, no tendrá final, terminación, cesación. Su reino será permanente, eterno. Bien, este es uno de los sentidos, el primero que tomamos de telos. Pero miremos los restantes. También significa cumplimiento. En Lucas capítulo 22, versículo 37. Ahí no podríamos aplicar el sentido de terminación. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No podríamos decir tiene terminación, tiene cesación. No, tiene un cumplimiento, tal como bien lo traduce nuestra Reina Valera. Pero miremos ahora otro sentido más,
Y este es el que nos va a interesar. Esto es propósito, meta, objetivo, a dónde apunta algo, una finalidad, no a dónde llegó, la cesación, a dónde apunta. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, podemos mirar este sentido. Pues el propósito, notamos, o meta, o el objetivo, o la finalidad de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Es decir, a dónde apunta, no a dónde ha llegado, a dónde apunta. El mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así también Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el telos del Señor. Telos como propósito. Habéis visto la meta del Señor. Habéis visto el objetivo del Señor. La finalidad del Señor. ¿Qué cosa es? Que Él es muy misericordioso y compasivo. ¿A dónde apunta entonces el plan del Señor? El objetivo de Él. Miramos también ahora un sentido más. Como impuesto. En Mateo capítulo 27, versículo 25. Telos significa impuesto. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Allí los teloi o los telos. ¿De sus hijos o de los extraños? Lógicamente no se puede traducir de quiénes cobran ellos las terminaciones o los cumplimientos. No, es un impuesto. O miremos todavía en Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, páguenle tributo. Al que es impuesto, páguenle el telos. Es decir, impuesto también. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Claramente se le muestra estos sentidos. Pero ahora vamos a concentrarnos en Romanos capítulo 10, versículo 4. Ya habíamos leído de nuestra Reina Valera 60. Pero miremos ahora otra versión. La versión de Serafín de Ausejo, que nos dice, porque la finalidad de la ley, ahí ya entendemos mejor, porque el contexto nos va a hablar de ello. El objetivo, el propósito, la meta de la ley es Cristo. O sea, la ley está hecha para apuntarnos a Cristo, para llevarnos a Jesús, para justificar a todo aquel que cree. Esto lo trae entonces la versión de Serafín de Ausejo. Pero entonces miramos el contexto ahora. Leemos versículos 5 al 8. Y para ello podemos valernos de nuestra Reina Valera 60. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe de esta manera. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Sí? Y entonces, fijémonos que el contexto acá nos está hablando de que se habla de la ley, que la justicia que viene por las obras dice así, la justicia que viene por la fe dice de otra manera. Solo que al leer el texto original, esto es en hebreo, en la Biblia hebrea, de donde Pablo extrae, vamos a ver que es la misma justicia de Dios que Pablo va a definir. Esto lo hace la justicia por la ley, esto es la justicia por la fe. Y no obstante procede del mismo Dios para enseñarnos algo. ¿Qué es? A ver, miremos entonces lo que llamaríamos el texto original de Pablo. Esto es Levítico 18:5, lo que llamaría Pablo la justicia que es por la ley. El que hace estas cosas vivirá por ellas. Miremos Levítico 18:5. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Esto es mandato de Dios. Y Pablo le llama la justicia que es por la ley. Repasamos otra vez. Miremos detenidamente el versículo. Estamos observando el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 4. Cuando nos dice allí que el fin de la ley es Cristo. La pregunta que surge ¿es el final de la ley es Cristo o el propósito de la ley es Cristo? ¿Cuál de las dos cosas? Y leímos los textos que siguen y ellos nos van a aclarar. Y es que Pablo va a traer
dos conceptos del Antiguo Testamento. La justicia que es por la ley, texto que repasamos otra vez de Levítico, como también la justicia que es por la fe. Por la ley cita el texto que está acá. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Hay algo incorrecto en esto? Pablo le llama la justicia que es por la ley. Ya vamos a ver con un ejemplo del Nuevo Testamento, que esto no funciona si Cristo no mora en el corazón. Un texto bien contundente. Así que aquí estamos mirando la justicia que es por la ley. Miremos otro ejemplo en Ezequiel capítulo 20, versículos 11 y 21. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere o que los hiciere, vivirá. Esto es, para Pablo es la justicia que es por la ley. Miremos este otro texto, el versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días sábados, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Entonces, se ve claramente en estos dos textos citados, Levítico 18 y Ezequiel 20, que Dios quería la obediencia de ellos. Absolutamente. Yo les di mis mandamientos porque el hombre que los haga los va a cumplir. Pablo le va a llamar la justicia que es por la ley, pero es mandato de Dios. ¿Dónde está la falla? No en el mandato. Ya vamos a ver que Dios ya había dado órdenes que Pablo le va a llamar la justicia que es por la fe. Decimos esto mientras estamos reflexionando. Pablo hace distinción entre justicia por la ley y la justicia que es por la fe. Levítico capítulo 18 y Ezequiel 20. Y la justicia que es por la fe, que ahora leemos, Deuteronomio 30, ahora vamos a leer, Pablo hace la discriminación, una cosa y la otra. El judío no, tomaba las dos cosas, las hacía uno, pero había una falla ahí. Por eso Pablo hace la distinción. Y es que la justicia de la ley va a ser válida si Cristo mora, como miramos a continuación. Vemos entonces Deuteronomio capítulo 30, el original del cual Pablo se basó para hablarnos de la justicia que es por la fe. A ver, miremos. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Notemos, está hablando lo que llamaríamos la justicia que es por la ley, en la descripción de Pablo de Levítico 18 y Ezequiel 20. Toma estas palabras de Deuteronomio 30. Pero ahora vamos a hablar de la justicia por la fe. Pero miremos, Pablo hace un juego de palabras revelador. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces vas a poder guardar los mandamientos. Aquí se habla de un corazón convertido. Y entonces a continuación la hace más clara. Miremos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Habla del mandamiento. Versículo 12. No está en el cielo. Oh, aquí hay una cuestión. A partir de acá, Pablo va a igualar el mandamiento de Dios con Cristo y los hace iguales. En el Antiguo Testamento, Dios da las órdenes, da los mandamientos. Levítico 18, el que guardare mis mandamientos. Ezequiel 20, el que guardare mis mandamientos. En Deuteronomio 30, el que guardare mis mandamientos. Y hablan esos términos y no hay dificultad. El apóstol Pablo es el que hace la novedosa interpretación de que ese mandamiento, con todo el respeto con lo que quiero decirle, ese mandamiento tiene pelos, tiene uñas, tiene ojos, tiene dedos, tiene pies. Se llama Cristo. Leamos el texto de Deuteronomio 30 y veremos cómo Pablo iguala el mandamiento con una persona. Si se tiene la persona, se puede cumplir la justicia por la ley y por la fe, mandamientos que Dios había dado, que Pablo es el que hace la discriminación. Pero es aquí que Dios lo había puesto ya en el Antiguo Testamento. Guardar el mandamiento con un corazón convertido. Con el corazón convertido, entonces sí, es posible cumplir el mandamiento, porque Cristo mora en el corazón, da el poder y la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, la renovación del alma, para que entonces sea accesible cumplir el mandamiento, en contraste con un ejemplo que miraremos en el Nuevo Testamento. El mismo fenómeno, pero lo veremos un poquito después. Antes, repasemos el texto completo de Deuteronomio 30.
Nuevamente versículos 10 en adelante. Es importante leer esto. Decimos la igualdad entre el mandamiento y una persona, Cristo. A ver. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ya luego repasamos el texto de Romanos, como Pablo pone a Cristo que está en el cielo. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? En el Nuevo Testamento se dice, no está en el abismo para que de allí lo saquemos. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Allí, cerca está. Ahora sí, repasemos Romanos capítulo 10, versículos 6 especialmente en adelante. La justicia que es por la fe en la mente del apóstol Pablo. Pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto era para traer el mandamiento. Pero aquí Pablo pone, es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? En Deuteronomio dice, ¿quién pasará al otro lado del mar? Esto es para hacer subir al mandamiento, hacerlo traer al mandamiento de entre los muertos. Noten la interpretación que el apóstol Pablo da, muy profunda, al igualar el mandamiento de Dios con la persona de Cristo. Debiéramos entender que son iguales. Es decir, Jesús es una persona y el mandamiento es la ley que Él da, pero la igualdad que Él pone al nivel, para que nosotros entendamos este punto, aún el 8, Romanos 18, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumples, completa Deuteronomio. Y acá, esta es la palabra de fe que predicamos, y luego versículo 9 en adelante, muy bonito, lo que allí se pone, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, etc. Ahora bien, miremos este fenómeno de lo que Pablo denomina justicia de la ley y luego justicia de la fe, en una persona a quien Jesús llega a amar. Veremos la historia ahora. Uno de los evangelistas dice que Jesús lo ama porque puede cumplir la justicia de la ley. Este es un concepto sumamente importante del apóstol Pablo, pero falla en la justicia por la fe. A ver, miremos entonces el texto en cuestión, el que se encuentra en Mateo 19, versículos 17 en adelante. Texto conocido. Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Acordémonos del joven que le pregunta, ¿qué haré para heredar? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde así, ¿por qué me llama bueno? Casi sonaba como una especie de adulación. Jesús quiere poner las cosas en su lugar. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es la justicia que Pablo llama justicia de la ley. Tal vez los que oigan este material dijera, este expositor está promoviendo la justicia por la ley. Se expone la palabra en la forma en cómo Pablo clasifica justicia por la ley, justicia por la fe. Esto es algo que Pablo trae. No es algo que los judíos enseñen. De hecho, no lo creen. Es más, supone que Pablo hasta manosea o tergiversa el texto de Deuteronomio 30, que dice claramente mandamiento, y en la mente de Pablo pone Cristo. ¿Quién es Pablo para alterar lo que el significado original quiere decir? Pero el texto que bien se expone en Levítico 18, Ezequiel 20, Deuteronomio 30, es mostrar que Dios dio los mandamientos para que el hombre los cumpla. ¿Será que el hombre los puede cumplir? Miremos la experiencia del joven rico. Seguimos leyendo entonces Mateo capítulo 19, leemos versículo 17. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Recordamos que el joven pregunta, ¿cuáles mandamientos? Repasemos, 18 también podemos ver. ¿Cuáles? Y Jesús le enumera parte del decálogo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
Versículo que sigue. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Saben, en Marcos, el equivalente de este texto, se nos dice que mirándolo Dios lo amó. Perdón, Jesús lo amó. Jesús ama al que quiere obedecer la ley de Dios. No sintió desprecio ni nada por el estilo, supuestamente por ser de la línea farisaica. No, ama el mandamiento, lo obedece, es lo que Dios quiere. Lo que Pablo diría, la justicia por la ley. Pero efectivamente le falta la justicia por la fe a este joven rico. ¿Cómo aparece? Versículos 20 y 21. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y en la teología de Pablo diríamos, te falta la justicia por la fe. ¿Cuál es? Miremos ahora. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Es decir, él obedeció el mandamiento, pero al dador del mandamiento no lo obedece. Entonces no tiene el corazón convertido. Si Jesús le está enseñando qué hay que hacer, el joven mismo se siente insatisfecho. Por algo hizo la pregunta. Porque si él estuviera satisfecho con la mera obediencia o la justicia por la ley, en la concepción de Pablo, no hubiera hecho la pregunta. Pero él evidentemente no está satisfecho y va al rabí para que él le responda. Si va a él es porque algo está pasando y efectivamente pasa algo. Y es que buscando esa satisfacción, esa plenitud que solo Jesús puede dar, Jesús le dice claramente la naturaleza de su problema, la raíz. ¿Y cuál era? Deshazte de todos tus bienes. Jesús, e incluso repasamos el texto, no lo dejó allí a la deriva, porque le dice, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Miramos el versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Allí hay un tesoro por otro. No es que quedó pobre, es que puso el tesoro en el cielo. Y ese es otro asunto que los cristianos a veces olvidamos. Que tenemos un precioso tesoro allí donde el ladrón no llega, ni el orín, el óxido corrompe, en el banco del cielo. Pero como somos tan materialistas, tan humanos, preferimos las cosas tangibles, las que podemos manejar aquí en la tierra. Jesús pues le dice, haz esto y sígueme y vas a ser perfecto. Y efectivamente allí estaba la justicia por la fe. Era buscar esa conversión. Era que el Señor morara en su alma o se convirtiera, como dijera Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. El corazón convertido. Y al estar convertido, entonces sí, y aún más, en Deuteronomio 30, 10, que habla de la conversión, en el siguiente versículo dice, no digas dónde está el mandamiento, si está en el cielo o está abajo en el abismo. No digas, yo te lo pongo ahí, que está muy cerca. Y eso muestra que Dios ama al hombre, que quiere transformarlo, convertirlo para que obedezca. ¿Qué cosa? La justicia por la ley y la justicia por la fe. O dicho de otra manera, que esa justicia de la ley puede cumplirse por medio de la justicia por la fe. Notamos esos dos conceptos. ¿Acaso son contradictorios? ¿Saben? Esto lo hemos quizás heredado al ver que Pablo trabaja mucho, lucha mucho contra el farisaísmo, el rabinismo de aquellos días. Pero él trae estos conceptos que son de la Biblia. La Biblia no se puede contradecir. Es inspirada por el Espíritu Santo, dada por Él. Y nos trae mensaje. Y cuando Dios da los mandamientos, hágalo así, 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 así. Y mucha gente dice, esa es la justicia de obras, justicia por la ley. ¿Y había algo malo en ello? Pues si estaba el mandamiento dice que había que hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo? Y entonces ahí entra la justicia por la fe, que es la conversión, es Cristo morando. Por eso para Pablo era tan importante igualar el mandamiento con Cristo. No digas, ¿cómo hago con ese mandamiento? No, a Cristo. ¿Cómo hago para traerlo del cielo o subirlo de abajo, de entre los muertos? No, esta es la palabra, que si tú crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca, ya está, es lo que Dios quiere. Créelo, Él te convierte para que cumplas los mandatos de Dios, que otra vez en la mente de Pablo pone justicia por la ley y justicia por la fe. Amigos, en esta reflexión, lo que quiero hacer es, si alguien dice, este expositor está vindicando la justicia por la ley, es posible que uno piense así. Pablo hizo la discriminación, para que nos quede claro, cómo era el sistema judaico.
y que se quedaban con la mera obediencia sin la conversión. Y al citar los textos, son textos válidos del Antiguo Testamento, pero en la justa medida, en el justo lugar donde deben estar. Ahí se ve entonces la belleza de una y otra. Y es el mandamiento de Dios, por medio de un corazón convertido, de un Cristo que mora en el alma, que no hay que buscarlo arriba, no hay que subirlo de abajo, sino que está allí cerca de tu corazón y de tus labios, con tal que lo confieses y que lo creas. Entonces tú eres salvo. ¿No enseñó eso el apóstol Pablo? Y así entonces se nos clarifica este tema de telos. Telos, por lo tanto, no es la terminación de la ley, sino apunta a Cristo, el mandamiento del telos, de la ley, cuyo telos es Cristo. Apunta a Él para que Él nos enseñe cómo conocer esa ley de Dios. Por lo tanto, telos no es un final, una cesación, más bien es una meta, un objetivo, que es llevarnos a Jesús para que entendamos, como Pablo está haciendo, para explicarnos la ley de Dios vista en ambos lados, justicia por la ley, justicia por la fe. Y así seguimos con estos aportes, con estas reflexiones de las voces bíblicas originales. La palabra que miraremos ahora guarda mucha relación con la comprensión de la deidad de Jesús. Grupos religiosos trastornan la comprensión de la palabra ho theos y el logos, que aparecen citados en Juan 1:1. Aquí estamos mirando, ho theos significa Dios, más una otra palabra, una nueva palabra, logos, que significa también palabra, verbo, sentido, razón, varios significados de logos. Pero entonces, vamos a mirar a continuación Juan capítulo 1, en nuestra Reina Valera 60, con el texto griego allí en la parte que más nos interesa. En el principio era el verbo, en griego se dice ho logos, ahí quizás se puede leer también suavemente en el español, logos. Y el verbo, es decir, el logos, era con Dios y Dios era el verbo. Pronunciado en el griego sería theos en hologos. Esto es lo que se debe leer y pronunciar. Pero es aquí que la discusión surge porque theos prácticamente en todos los usos del Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, trae el artículo ho theos, lo que literalmente en español sería el Dios. Es la forma normal de decirlo en el griego, para significar Dios. Entonces usa el artículo. Pero es aquí que en Juan 1:1 no lo usa. Y entonces surge la discusión de que como no lo usa, por lo tanto el Dios citado allí sería no el mismo Dios, el verdadero, el Padre, sino un Dios menor, una divinidad creada, algo inferior al Dios sobre todopoderoso. Miremos, por ejemplo, la explicación que va a dar razonamiento a partir de las Escrituras de los testigos de Jehová, comentando precisamente este punto de que theos no trae artículo, el Dios no lo trae, y a decir solamente Dios supuestamente sería un Dios menor. Miremos la explicación que ellos dan. El uso del sustantivo con el artículo indica una identidad, una personalidad, mientras que el uso de un predicado nominal, que efectivamente es acá un predicado nominal, en singular, sin artículo, antes del verbo, conforme se construye la oración en griego, indica que se trata de cierta cualidad de alguien, como que es divino. Por eso el texto no está diciendo que la palabra, o sea Jesús, fuera lo mismo que el Dios con quien estaba, es decir, con el Padre, sino que la palabra era semejante a Dios, esto es, divino o un Dios. Y notemos que esta gente, los testigos de Jehová, lo ponen en minúscula. De hecho, cada vez que se refiera a Jesús, estos traductores de la versión Nuevo Mundo, esta es la versión popular de los testigos de Jehová, ellos van a minimizar la persona de Jesús. La pregunta que surge es esto lícito? ¿Podemos tomar este comentario como válido? Pues no, los hechos no hablan así, de ninguna manera. Miremos como ejemplo, vamos a ver la ilustración primero. ¿Qué es lo que quiso decir Juan en el versículo 1? Repasemos otra vez el versículo 1 que miramos arriba en la pantalla. En el principio era el verbo, es decir, hologos. El verbo era con Dios y Dios era el verbo.
Entonces, el theos, que se mira a continuación, no trae el ho, la o con una virgulilla arriba. Entonces está sin artículo, y luego dice theos en, que era el verbo, que era, y luego ho, él y logos. Era el logos. Dios era el logos. ¿Qué significa palabra o verbo? Una ilustración nos va a ser útil, la que miramos allí. En el principio, el juez administraba justicia. El juez era humilde y el colombiano era el juez. Y aparece el signo de pregunta porque no queda claro de qué se está hablando, si se habla de la nacionalidad del juez o de la profesión del colombiano. ¿Sí? Que si la nacionalidad, pues que el juez era colombiano, o la profesión del colombiano, que el colombiano pues era juez. Entonces, en ese caso hay que quitar el artículo para ser más claro. A ver, miremos. La ilustración nos cuenta que viene hablando del juez. En el principio el juez administraba justicia, el juez era humilde, y el juez, y entonces ahí pone su nacionalidad, era colombiano, o un extranjero, diríamos, en este país, donde hacer lo que hacía el juez, que era humilde, administraba justicia, además era extranjero. ¿Sí? O sea, la idea de Juan 1.1 apunta a ello, de querer resaltar esta cualidad de este logos. Y entonces ahí podríamos quitar el artículo en él, para que diga solamente colombiano. Leemos otra vez. En el principio el juez administraba justicia, el juez era humilde y colombiano era el juez. ¿Sí? Notemos que se quita el artículo con el solo propósito de resaltar algún aspecto del juez de quien se venía hablando. Lo contrario, si quitáramos el artículo a el juez, el sentido cambia. En el principio el juez administraba justicia, el juez era humilde y el colombiano era juez. Notemos, si se habla de esa manera, se pierde la gracia porque venía hablando del juez y da características de ese juez, y entre ellas su nacionalidad. Bien, notemos que al quitarle el artículo, solamente quiere enseñarse la cualidad de la persona de la cual se viene hablando. Entonces, vamos otra vez a Juan 1.1. Arriba, cuando dice, en el principio era el verbo, ahí va el artículo en el verbo, y el verbo era con Dios, va el artículo en Dios también, era el Dios, o estaba con el Dios. Y el Dios era el verbo. Si hubiera llevado artículo, entonces queda confuso. ¿A qué se refiere? Por eso el autor quita el artículo para enfatizar una característica de este verbo, de este logos, y es que era theos, que era Dios. Si querían ponerse que era divino, hubiera usado otro, que es el adjetivo, theion, o theios, que es parecido a theos, pero hay diferencia. Theos es Dios y theios, o theion, tiene que ver con divino, con una cualidad. Miremos ahora usos de theos sin artículo, pero que se refieren a Dios. Y en el caso de la Biblia, Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, por supuesto, no pueden llegar a modificar y decir que el Dios Todopoderoso sea un Dios menor porque le falta el artículo. Es el caso, por ejemplo, de Juan 1.18. Allí aparece theos sin artículo. Al comienzo nomás del versículo. Miremos. A Dios nadie lo vio jamás. Ese Dios no trae artículo. Allí nomás, en el mismo capítulo 1, versículo 18. Contrariando la teoría de los testigos de Jehová. Si tenemos que ser consecuentes, este mismo Dios que leemos acá debería ser un Dios menor. Leamos, miremos acá. A Dios, el Dios menor, digamos, según la teoría de los testigos de Jehová, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie cree semejante cosa, que este Dios Padre sea el Dios menor, porque le falta el artículo. Miremos otro ejemplo en Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y en el 38, claramente, este Dios de Abraham no trae artículo, porque Dios, ese Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y jamás nadie pensaría que se trate de un Dios menor. Es el Padre. Pero aquí también le falta el artículo. O aún Romanos 9.5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén.
Y aquí nuevamente, como este Dios no tiene artículo, este es el Dios menor. Notemos este juego de palabras, de tergiversar versículos, que cuando se refiere a Jesús, allí hay que, no es así. Tenemos que ser consecuentes con la teoría. En este caso estamos mirando que, e incluso en otras traducciones, se pone el cual es Dios, no hablando de Jesús, sino que Dios sea sobre todas las cosas bendito por los siglos. Y se refiere al Padre. Se puede traducir también, pero siempre va a ser un Dios grande con mayúscula, no un Dios. Esto es lo que importa. Entonces, con eso queremos decir que estas teorías que se traen, con las cuales se intenta enseñar una nueva doctrina, negar o disminuir la deidad de Jesús al modo de un Dios de menor escalafón, porque no tiene el artículo, cuando esto es inconsecuente en otras partes de la Biblia, hemos citado textos, como también inconsecuente con el versículo en sí, al comentar el ejemplo del juez colombiano, que hay razón por la cual había que quitar el artículo para que sea más claro el sentido. Se habla del logos, se describe quién es y se da una característica más. Y para evitar confusión, se quita el artículo y se pone énfasis al comienzo. Y efectivamente, esto es otro detalle a tomar en cuenta. Dios era esa palabra. Va al comienzo, y cuando va al comienzo es lo que más se quiere enfatizar. Así pues, miramos que otra vez las voces bíblicas, cuanto mejor las conozcamos, las comprendamos, podemos hacer frente a teorías extrañas que pueden aparecer, que distorsionan el sentido de las Escrituras.